Bendito es el nombre del Señor. Desde niña me enseñaron que cuando se lee la palabra de Dios, uno se pone en pie en honor a la palabra. Si usted desea quedarse sentado conmigo, no hay problema. Es honor a la palabra. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 15 al 24. Y el tema de esta charla es una invitación a cenar. Hay una presencia de Dios tan fuerte en este altar. Oh, bendito Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 15 al 24. Un saludo muy especial a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través de esta página social Facebook y YouTube también. Un saludo a mis hijos que están allá en Estados Unidos, a mi pastor Gabriel Gautier, al obispo Ángelo Gautier y su familia. Bendito es el nombre del Señor. Reza la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de la familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo al Señor: se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor a su siervo: ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. El Señor añada bendición a su palabra. Pueden tomar asiento los hermanos. Una invitación a cenar. Nosotros los boricuas y los dominicanos nos gusta mucho comer. Algunos comemos por necesidad, otros comemos por puro placer. A veces es necesario comer para sustentar el cuerpo, para traer los nutrientes que necesitamos, pero a veces comemos aún estando saciados. ¿Me explico? Después de una buena cena, nosotros los boricuas acostumbramos a tomar un café o un postrecito. Y a veces no hay espacio, pero como es nuestra costumbre, nos tomamos el chin de café, como dicen ustedes, y el pedacito de bizcocho, de pie. Viendo que a nosotros nos gusta comer, es necesario que comamos para vivir, aunque algunos vivimos para comer. Pues esta invitación a cenar la voy a tratar de presentar a la par con la cena del Señor. Acabamos de leer la palabra donde Jesucristo le hace una historia a los apóstoles, donde el Señor ofrece una fiesta y los invita a una cena, y empezaron a formar ciertas excusas. Le decía yo a nuestro hermano Cristian que el ser humano está lleno de excusas. Nosotros, cuando damos excusas, lo que buscamos es alimentarnos a nosotros mismos. Porque si yo soy tu amiga y tú cometes un error, tú no tienes que darme excusas. Soy tu amiga, te voy a perdonar todo lo que hagas.
Si soy tu enemiga, yo no necesito tus excusas, porque no me compete a mí saber tus excusas. Por lo tanto, las excusas son siempre para quien las ofrece, no para el que escucha. Bendito es el nombre del Señor. Porque nosotros queremos quedar bien, pero con quien estamos quedando bien es con nosotros mismos. El ser humano siempre ha presentado excusas desde el huerto del Edén. Cuando Dios habló con Adán y Eva, Adán dijo rápidamente: la mujer que tú me diste. O sea, presentó dos excusas. Fue ella y tú fuiste quien me la diste. Bendito es el nombre del Señor. Cuando se le preguntó a Eva: ¿qué hiciste? Eva hizo lo mismo, se justificó y dijo: la serpiente me engañó. Y de ahí nace el que el ser humano siempre está buscando a quien echarle la culpa y señalar por sus propios errores. Las excusas son parte de esto. Bendito es el nombre del Señor. Jesucristo habla de este hombre que dijo que ha comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Estamos hablando de propiedad. Estamos hablando de adquirir, estamos hablando de finanzas, de dinero, estamos hablando de un hombre que se enfocó primero a lo que él tenía terrenal y se olvidó de quién era el que hacía la invitación. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Seguimos en lo mismo, el afán del trabajo, los deleites de la carne, el compromiso humano, porque nosotros como cristianos a veces le damos 1% mayor a las cosas seculares que a las cosas eclesiásticas, que a las cosas bíblicas, que a las cosas santas, que a lo que Dios nos manda hacer. Esto era una simple invitación que le estaba haciendo el Señor. El tercero dijo: acabo de casarme. Alabado es el nombre del Señor y por lo tanto no puedo ir. Había una ley que decía que el hombre recién casado debía permanecer 1 año en su casa y no podía ir a la guerra porque estaba atendiendo los deberes conyugales y estaba tratando, ¿verdad?, de arreglar las cosas dentro del nuevo hogar. Y yo me atrevo a decir que así son los jóvenes. Aquí incluye personas responsables, personas afanadas en el trabajo, incluye a los jóvenes también, porque hoy en día en toda parte del mundo los jóvenes están empeñados en pensar con quién me voy a casar, o yo me quiero casar, o estoy cumpliendo casi 30 años y no me he casado. Para ellos era la prioridad, pero se olvidaron de quién los estaba invitando a cenar. Entonces se enojó el Señor y dio un mandato: pronto ve a las plazas, a las calles de la ciudad, trae los pobres, trae los mancos, trae los cojos, trae los ciegos, todo aquello que el mundo ha despreciado, todo aquello que la medicina ha despreciado, todos aquellos con defectos, con manchas, con problemas físicos, trae, siéntalos a la mesa. Bendito es el nombre del Señor. Dice la palabra que respondió: todavía hay espacio. Entonces el Señor le dijo: ve por los caminos, ve por los vallados, para que se llene mi casa. Hablando de la casa del Señor, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo alcanzan. Pero nosotros tenemos una gran comisión de ir y predicar este evangelio, de buscar los cojos, los mancos, traerlos
veces nosotros como predicadores, como cristianos, tenemos temor de orar por alguien que está paralítico, o por alguien que es ciego, o por alguien que es cojo. Tenemos temor, porque a veces pensamos que el poder viene de nosotros, emana por nosotros, pero viene de Dios. El que sana es Dios, bendito es el nombre del Señor. ¿Cómo podemos predicar un evangelio de salvación si no incluimos dentro del evangelio de salvación lo que es la sanidad? Cuando leemos en el libro de Isaías, podemos entender que en el libro de Isaías refleja, bendito es el nombre del Señor, que Jesucristo murió, que llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades y dolencias, que por las llagas de Cristo somos curados. Amén. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Jesucristo murió para salvarnos. Pero muy claro establece el libro de Isaías que Él llevó en su cuerpo las enfermedades. Y mi pregunta es en esta hora: ¿por qué los cojos siguen cojos? ¿Por qué los mancos siguen mancos? ¿Por qué los ciegos siguen ciegos? Recuerdo un pastor que le dijo al Señor: no me atrevo a orar por los que están tullidos, paralíticos, porque ¿y si no se sanan? Y el Señor le dijo: y si predicas el evangelio y tienes miedo que se salven, y si ninguno se salva, entonces vas a dejar de predicar. Hay que predicar, se salven o no se salven. Hay que predicar, acepten o no acepten a Jesús. Hay que predicar el evangelio de Jesucristo y hay que hablar las buenas nuevas. Jesucristo los invitó a la cena. Yo te digo en esta hora, yo no sé si tú estás cojo de algún problema físico o de algún problema emocional. Yo no sé si a ti te dieron los últimos días de vida. Yo no sé si tú estás ciego y no sabes por dónde ir. Yo te digo que ese Cristo que predicó, que habló y los invitó a la cena, era el mismo que más adelante iba a morir. Esta era una cena, esta era una historia, esto es un ejemplo que Él le puso a los apóstoles. Pero esta cena que el Señor ha llamado a todos estos hombres es para la salvación en el reino de los cielos. Nos corresponde ir por los valles, ir por los montes, ir por los collados, traerlos aquí. Alabado es el nombre del Señor. Dar un aplauso al Señor. Dice la palabra del Señor: porque os digo que ninguno de aquellos hombres fueron convidados. Aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena, dice el Señor Jesús. No podemos seguir poniéndole excusa al Señor. Hay tantas personas poniendo excusa, como por ejemplo: me cae mal el pastor, no me agrada la esposa del pastor, no me gusta cómo cantan, ahí cantan muy ligero. Hermanos, hay cientos de miles de iglesias, de templos, con diferentes pastores, diferentes esposas de pastor, diferentes músicas, diferentes cosas, diferentes lugares. Hay gente que le gusta ir a una iglesia donde el estacionamiento esté bien chévere, donde la iglesia tenga aire acondicionado, donde hay un coro de voces, donde los músicos sean experimentados. ¿Y el servicio que tú le das al Señor, cuál es? ¿Dónde está el servicio que tú le das al Señor? Porque el servicio que tú le das al Señor es el que te tiene que preocupar. No es el lugar donde estás. El hermano Humberto está lleno de faltas y defectos. Yo estoy llena de faltas y defectos. Pero el único perfecto se llama Cristo, y a ese es el que tenemos que buscar. Siempre vas a encontrar defectos en la persona. Mencionaba yo la semana pasada que una hermana me dijo, una amiga me dijo: yo no voy a la iglesia porque esa iglesia hay muchos hipócritas.
Y yo le dije, no importa, uno más no hace daño. Únete a nosotros, todos somos hipócritas, porque en un momento dado usted ha sido hipócrita. No nos hagamos los tontos. En un momento dado nosotros hemos sido hipócritas. Cuando decimos algo que realmente no sentimos, eso es hipocresía. Si yo le digo a una hermana, qué linda te ves, y dentro digo, qué mal le queda la ropa, eso es hipocresía, aparte de mentira. No estamos en tiempo de señalar la iglesia, estamos en tiempo de correr a la casa de Dios. Padre, que yo no vea los defectos de mi pastor, que yo no vea los defectos de mi pastora, porque hay un problema bien grande. Te aman mucho cuando ven al hombre de Dios. Oye, pero tan pronto ven la humanidad del hombre de Dios, ahí empieza el problema. Ah, pero esa pastora, ah, pero ese pastor. Estoy de adentro para afuera, olvídate de mí, que yo también tengo mis luchas, estoy batallando con mis cosas y el pastor está batallando con las de él y yo estoy luchando por mi salvación también. No tengan que porque estoy aquí arriba soy salva ya de momento. Yo persigo mantener la salvación es gratis, pero cuesta mantenerla. Así que mantén tu salvación, busca al Señor, ve a la cena, siéntate a la mesa, comparte el pan con los hermanos, porque aquí nadie es perfecto. Allá en Estados Unidos pasa lo mismo. Hay gente que me dice, no, yo no voy a la iglesia de fulano porque me hicieron esto. Y yo siempre pregunto, ¿y qué te hizo el Señor? Oye, porque Dios no tiene nada que ver en eso. El Señor no nos ha hecho nada. Entonces vamos a arreglar nuestras cuentas aquí en la tierra. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardemos nuestro corazón. Señor, dame amor por Grullón, Padre. Señor, dame amor por Rocío, por Lucía, por Nicauri. Padre, dame amor por Ingrid. Señor, mira, Padre, Dios mío, no es fácil bregar con Francia. Dame amor por ella, por Bautista, dame amor por él. Alabado es el nombre del Señor, reconociendo que tenemos faltas. Alabado es el nombre, que muchos somos cojos, mancos, tuertos, estamos enfermos, pero poderoso es Dios en nuestras vidas. Él es el que cambia, Él es el que transforma, Él es el que nos invita a buscarle la cena con Él. Más adelante, el doctor Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, escribe referente a la cena del Señor. Hablamos de dos cenas distintas, una antes de la Pascua, que está registrada en el libro de Lucas, y ahora está en Lucas 22. Dice, versículo 7, llegó el día de los panes sin levaduras, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparando la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Bendito es el Señor. Qué lindo es el Señor. La Pascua. Los estudiantes del colegio tienen una asignación. Y yo sé que se van a agarrar de aquí. Ahora se van a agarrar de lo que voy a explicar aquí. Para tomar ventaja. Bien por ellos, los que escriben, por ahí están escribiendo. Bendito Dios. La Pascua. El pueblo de Israel estuvo esclavo 400 años. Y antes que pasara la última plaga, la muerte de los primogénitos, Jehová Dios le dio instrucciones a Moisés
y le dijo que cada familia iba a matar un macho cabrío, sin mancha, sin arruga, por el perdón de pecados de la familia. Y si había una familia muy pobre, pues 2 familias se podían reunir. La idea era que como ya la plaga de la muerte de los primogénitos venía, ellos estuvieran cubiertos. Entonces la orden decía que mataran el animal y con la sangre del animal pusieran sangre de carnero en los dinteles y las ventanas del hogar, los dinteles de la puerta, para que cuando la muerte pasara por ese lugar, no tocara ninguna persona que viviera en esa casa, ningún primogénito, sino que la muerte pasara de largo. Es decir, la muerte iba pasando, veía la sangre, no, ahí no puedo tocar porque ahí son hijos de Dios, ese es el pueblo de Israel, ellos han puesto sangre, eso es señal del Cordero Inmaculado, eso es tipo de Cristo, así que ahí no entro. Fíjese si sabía teología el ángel de la muerte. Den un aplauso al Señor. Sin embargo, donde no hubiera sangre en los dinteles de las puertas, las ventanas, la muerte iba a entrar y los primogénitos de esa casa iban a morir. Y acuérdense que esta plaga de la muerte de los primogénitos iba a atacar también a los animales. Así que era una pérdida muy grande para Egipto. Una pérdida emocional, de familia y económica también. Bendito es el nombre del Señor. Entonces ellos tenían que comer ese animal con hierbas amargas también. Las hierbas amargas simbolizaban lo que ellos sufrieron y padecieron como esclavos allí en Egipto, 400 años. Pasó aquel suceso. Y cuando ellos salen de Egipto y están en el desierto, si la mente no me es infiel, me corrige el pastor, 50 días después empieza a establecerse la fiesta de la Pascua, la comida de los panes sin levadura. El pan tenía que ser sin levadura porque la levadura leuda la masa y es tipo de pecado. Entonces Jehová quería que comieran el pan sin levadura. Hay panes que los hacen con levadura y eso se esponja tanto y usted ve el pan así de ancho y si lo moja se hace así. Y está dicho por los médicos que el pan con levadura hace daño a nuestro sistema digestivo. El sistema digestivo tarda mucho en digerir, y valga la redundancia. Los jóvenes no, los jóvenes se pueden comer una libra de pan y a los 3 minutos tienen hambre. Estoy exagerando un poco, pero ya los que pasamos de 35 años, usted sabe lo que dijo el pastor, estamos en el aire y a expensas de la misericordia de Dios. Bendito sea el Señor. Den un aplauso al Señor. Entonces, cuando llega el día de los panes sin levadura, donde era necesario sacrificar un cordero, ahí es donde Cristo le habla a Pedro y a Juan y le dice: vayan a este lugar. Pero ¿dónde la vamos a preparar? Te vas a encontrar con un hombre, síguelo. Y cuando encuentre su casa, ya le dice: ¿dónde? ¿Cómo fue que le dijo? ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Los apóstoles siguieron las instrucciones de Jesús. No quiero que se queden en el tiempo antiguo, quiero que vengan acá al Nuevo Testamento. Ya nos desconectamos de Egipto y de todo eso. Estamos en el Nuevo Testamento. Jesucristo está haciendo mención de esa celebración, de esa fiesta.
Todos los israelitas celebraban la fiesta de los panes sin levadura y comían hierbas amargas recordando aquel momento de la liberación. Por eso, si lo traemos tipológicamente hablando, nosotros también debemos de comer los panes sin levadura, porque es tipo de la liberación que Dios hizo con ellos, que Dios hace con nosotros, y es tipo de lo que iba a pasar con Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Cordero inmolado y Jesucristo estaba tomando con ellos la última cena. Porque Jesucristo era el Cordero que iban a matar ese día de la crucifixión. Ese día se consagraba todo lo que había en el Antiguo Testamento. En el tabernáculo de reunión se rociaba sangre sobre los 4 cuernos del altar del sacrificio. Es tipo de lo que hizo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que puso sangre sobre los dinteles de las puertas. Ahora se hace sobre los cuernos del altar del sacrificio. Y Cristo en el Nuevo Testamento come el pan sin levadura, come la carne que ha de comer. Bendito es el nombre del Señor, porque Él era el sacrificio. Cristo era la carne, Cristo era la que nosotros íbamos a comer. Cristo era el último sacrificio. Ya no era necesario hacer más sacrificios. Jehová Dios llegó un momento que se cansó de los sacrificios del pueblo de Israel. Mire, eran tan atrevidos y tan atrevidos que hacían el sacrificio, comían la carne, comían el pan sin levadura y después se iban a hacer una fechoría. Ya el sacrificio no subía al Señor como una ofrenda agradable a Dios. Ya era un relajo lo que tenía. Fíjense que el libro de Malaquías habla del silencio de Jehová con el pueblo. Se cansó de hablarle al pueblo. Dijo, no hablo más. Y debemos de tener mucho cuidado cuando Dios no nos quiere hablar más. Porque Dios se sabe callar calladito. Se quedó calladito 400 años. Bendito es el nombre del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos. En este tiempo no matamos animal. En este tiempo no hacemos ese tipo de sacrificio. El último sacrificio lo hizo Jesús. Dice el versículo 15. Y cuando era hora se sentó en la mesa con los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto he deseado comer la última cena antes de mi muerte. Cuánto he deseado comer esta cena para que se cumpla el último pacto. Cuánto he querido comer con ustedes para que se cumpla lo que mi Padre me dijo cuando yo dije: aquí yo voy a poner mi vida por ellos. Cuánto he deseado que esto pase. Quiere decir que si como la última cena se acerca mi muerte. Gloria a Dios. Aleluya. Dice: porque os digo que no la comeréis más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Aleluya. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Y aquí es donde viene lo que quiero marcar: haced esto en memoria de mí. Hay personas que toman la Santa Cena muy a menudo y se pierde la reverencia, se pierde el respeto. La cena se celebra en honor al Señor, en honor al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en memoria de Él. Se hace para mantener una comunión entre la iglesia. Se hace también, bendito es el Señor, y mediante la cena del Señor muchos, al comer el cuerpo de Cristo y al tomar la sangre de Cristo, han recibido salud. Se celebra porque es ordenanza del Señor,
porque es doctrinal, porque es mandato del Señor. Pero debemos de recordar que tenemos que tomar esta cena y no podemos estar indebidamente tomando la cena, porque podemos acarrear para nosotros enfermedades. Por eso el pastor enfatizó que los hermanos que estén bautizados pueden tomar la cena, porque a esos hermanos se les ha dado un discipulado. Por eso no podemos tomar la cena estando en contienda con el hermano, estando en enojo con la esposa o el esposo, teniendo raíces de amargura. Por eso los pastores y los ministros dan un tiempo de meditación, porque lo que vamos a tomar es tipológico, es el cuerpo de Cristo, es la sangre de Cristo, y estamos anunciando que ese Cristo nació de mujer, que se hizo carne, que murió en la cruz del Calvario, que por nuestras culpas Él fue crucificado, que su sangre se derramó, alabado es el nombre del Señor, que resucitó al tercer día. Es el mismo Cristo que estamos esperando, que viene en las nubes a buscar su iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga. Bendito es el nombre del Señor. No son las manchas externas, no son las arrugas externas, son las que llevamos dentro de nuestra alma, dentro de nuestro corazón. Bendito es el nombre del Señor. En esa cena se declaró que alguien iba a vender al maestro. El más que se preocupaba por las finanzas de la iglesia y por los pobres. Dice la palabra que le fue mejor no haber nacido. Judas, que la culpa lo atormentó de tal manera que después fue y se ahorcó. Jesucristo llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras culpas, nuestros pecados, nuestros sentimientos negativos, nuestro odio, todo lo que sea pecado, Él lo llevó en la cruz del Calvario, por usted, por mí. Él fue ese cordero inmolado sin mancha, porque nunca pecó. Bendito es el nombre del Señor. Y en esta tarde vamos a degustar de la cena del Señor. No es lo mismo una cena donde Él invita para que la gente venga a sus pies y se convierta, a la cena del Señor donde los creyentes participan de lo que es la muerte de Jesús, del cuerpo y de la sangre de Jesús. Así que yo te invito a que te pongas en pie.